Versículo 11 y 12. Amén. Dice así la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén, aleluya. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en esta hora, Dios mío, porque nos has permitido, Señor, la vida, Dios mío, y nos has permitido venir a este lugar, Dios mío, alabar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. En esta hora, oh Padre Celestial, yo me abandono en tus manos, oh Señor mi Dios, para que tú seas hablando en esta hora, Señor, redarguyendo en la vida, en los corazones de cada uno de nosotros, Dios mío, que tú seas cautivando la mente y los pensamientos de cada uno de nosotros, oh Padre Celestial. Atamos y reprendemos, Dios mío, todo lo que quiere estorbar en este lugar, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Si pueden ocupar sus lugares, amén. Como le decía, este culto es de los varones, amén, aleluya, pero igual para varones y varonas esforzadas del Señor, amén, valientes y esforzados de Jehová, amén, aleluya. Porque realmente podemos ver, amén, que, bueno, yo cuando escucho a alguien decir, amén, hay muchos predicadores que dicen que las mujeres son más valientes que los hombres, amén, aleluya, que son más valientes y esforzadas. Casi siempre soy de los que no piensan en esto, amén, aleluya, que no estoy de acuerdo en esto. Siempre quiero que los varones sean los más valientes, amén, aleluya. Pero viendo a través de la palabra del Señor, amén, estudiando a través de la palabra del Señor, el Señor me hablaba y me decía que realmente pues sí hay muchas mujeres valientes también en esta tarde, amén, en las cosas del Señor, en las cosas espirituales, amén, aleluya. Podemos ver muchas mujeres también valientes, amén, varonas valientes del Señor y esforzadas, amén, aleluya. Porque yo he visto en este lugar, amén, aleluya, más que nada el ejemplo en este lugar de que han pasado muchos varones en este lugar, amén. Han pasado varios varones que vienen a este lugar y que igual aquí ahorita en este momento tal vez podemos ver que hay más mujeres que hombres, amén, aleluya. Podemos siempre más mujeres valientes que hombres, amén, aleluya. Y puedo ver que muchos varones han venido a este lugar, pero igual se han ido, amén, aleluya. Que en el momento de la emoción, en el momento en que han recibido a Jesucristo y que inician en los caminos del Señor, empiezan bien emocionados en los caminos de Dios, amén, aleluya. Y brincan y saltan y quieren hacer muchas cosas para el Señor, amén. Pero cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, amén, se retiran en cuanto una semana, 2 semanas, y podemos ver que desaparecen como fantasmas, desaparecen como humo que se nos lleva el viento, amén, aleluya, como espuma que son llevados por cualquier viento de un lado para otro, amén, aleluya. Se puede ver. En cambio podemos ver la diferencia entre las varonas de Dios, amén, valientes y esforzadas, que han dado testimonio de la palabra del Señor, que han pasado por diferentes circunstancias en sus vidas, que han tenido que luchar en los trabajos, amén, las críticas en los trabajos y todas estas cosas, y sin embargo siguen esforzadas en los caminos de Dios, amén, aleluya. Han tenido problemas en los trabajos, y han tenido problemas en sus hogares, y han tenido circunstancias con sus hijos y diferentes tribulaciones en diferentes lados, y sin embargo cada día se esfuerzan más y más en agradar al Señor, amén, aleluya. Esto es para honra y gloria del Señor, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo 11:12, amén, nos enseña y dice que desde los días de Juan el Bautista hasta los tiempos de ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solamente los violentos
lo arrebatan, amén. Los violentos lo conquistan, amén, aleluya. Todos esos violentos y esas violentas de aquellos tiempos, amén, aleluya, son los que arrebatan hoy el reino de los cielos, amén. ¿Cuántos violentos hay ahorita en esta tarde, en este lugar, amén? Esas personas, amén, aleluya, que cuando andábamos en el mundo, amén, aleluya, no había alguien que nos volteara a ver, porque ya empezábamos a decirle, pues ¿qué nos miras? Amén, aleluya. No había alguien que volteara a ver a nuestra pareja o a la novia que traíamos, porque empezábamos a buscar pleito, amén, aleluya. Empezábamos a decirle que si que nos miraban. De estos valientes, amén, que han sido lavados con la sangre del Cordero y que han sido transformados ahora por el Espíritu de Dios, son los valientes y los violentos que están arrebatando hoy el reino de los cielos, amén, aleluya. Son los violentos que el Señor anda buscando en estos días para que salgan, amén, y conquisten a esa violencia que hay en esta ciudad, amén, aleluya, y que sin importarles nada puedan salir, amén, aleluya, como en aquellos tiempos cuando no tenían miedo a nada, amén, aleluya, y no se escondían para decir las cosas, sino hablaban sin trabárseles la lengua, amén, aleluya. Aleluya. Estos son los violentos que el Señor por eso ha llamado pura gente, por de lo más vil y menospreciado del mundo, dice, para que no se avergüencen y para que puedan hablar, amén, aleluya, a las otras personas. Gloria a Dios, aleluya. Pero la palabra del Señor nos enseña, hermanos, que la palabra de Dios es como el sembrador, amén, que salió a sembrar, dice, y que al ir sembrando, una parte cayó sobre el camino y otra parte dice que cayó sobre piedras, y como no tenía profundidad, enseguida creció muy alta, amén, aleluya. En cuanto vino la lluvia se puso muy bonita, creció, pero salido el sol, dice que se marchitó y se murió, amén, aleluya, porque no tenía profundidad, amén, no tenía una simiente, no estaba cimentada en Jesucristo, amén, aleluya. Estos son los cristianos que no ponen su confianza en Jesús, que no ponen la simiente en Jesucristo, amén, aleluya. Que no están cimentados en Jesucristo, no ponen el fundamento que es Cristo Jesús, amén, aleluya. Dice que otra parte de la semilla cayó sobre espinos, amén, entre los espinos, a donde estaban los espinos, y dice que los espinos empezaron a crecer más y más que él, amén, aleluya, y lo empezaron a ahogar, lo empezaron a sofocar, amén, aleluya. Estos son, dice la palabra de Dios, nos enseña y nos explica ahí mismo, que estos son los que han recibido la palabra, amén, pero los afanes de este mundo y las amistades que ya tienen en este mundo las empiezan a ahogar, amén, los empiezan a oprimir, amén, aleluya, y se mueren, amén. La poca fe que tenían ellos, el poco fruto que iban a dar, ya no lo pudieron dar porque las mismas espinas lo ahogaron, amén, aleluya. Las mismas amistades del mundo lo ahogaron, porque se le subieron encima, amén, porque la predicaron. Cuando ellos quisieron hablarles de Cristo a aquella persona, cuando ellos quisieron ganarse un alma para Cristo, ya era demasiado tarde, porque ya no le pudieron decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano ya, yo ya acepté a Jesucristo. Era demasiado tarde, porque empezaron a reírse de los chistecitos que decían ahí sus compañeros, amén, y ya cuando quisieron hablarles, pues ya les daba vergüenza decir que eran cristianos, amén. Aleluya. Se empezaron a avergonzar del evangelio, amén, aleluya. Pero el Señor anda buscando valientes y esforzados que digan, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, amén, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor, amén. Pues de estos tiempos, amén, aleluya, nos habla la palabra del Señor, que no es fácil, amén, entrar en los caminos del Señor. O sea, no es fácil andar y proseguir en los caminos del Señor. Muy fácil es entrar, venir a Jesucristo, recibir a Jesucristo como su Salvador, amén.
pero lo difícil es permanecer, amén, en los caminos del Señor. Y eso es lo bueno, dice la palabra del Señor, que el que permanece, el que perseverare hasta el fin, este será salvo, amén, aleluya. Lo difícil no es como en las competencias, amén, de los toros mecánicos. No sé cuántos han subido un toro mecánico. No es difícil subirse al toro, sino el que gana es el que permanece más tiempo arriba del toro, amén, aleluya. El que toma el toro por los cuernos y aunque lo sacuda, ese es el que gana el premio, amén, aleluya. Ese es el ganador, ese es el vencedor, no es el que se sube, porque muchos se montan, muchos participan, amén, aleluya, pero el que permanece ahí arriba, ese es el ganador, ese es el vencedor, amén, aleluya. Y la palabra del Señor nos enseña para estos tiempos, hermanos, que dice ahí en Mateo, las señales del fin, amén, aleluya. En Mateo 24, en el versículo 7 en adelante, dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, amén, aleluya. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Todas estas cosas ya las estamos viendo, amén, aleluya. Y dice que se levantará un reino contra otro reino, amén, aleluya. Y estos reinos, amén, aleluya, podemos ver que uno puede ser el reino espiritual y el reino carnal, amén, aleluya, que son los que pelean en el interior de cada uno de nosotros, amén. Que cuando usted quiere esforzarse en lo espiritual, en el reino espiritual, empieza a esforzarse, empieza a caminar valientemente, viene el reino carnal y empieza a pelear con usted, amén, aleluya. Empiezan a pelear la carne, porque dice que los deseos de la carne son unos y los deseos del espíritu son otros, y entonces hay una guerra entre la carne y el espíritu, amén, aleluya, porque ni la carne desea lo mismo que el espíritu, ni el espíritu lo mismo que la carne, amén, aleluya. Y habrá guerra, dice, entre reino contra reino, amén, aleluya. Y este reino empieza a luchar en su interior cuando usted viene a Jesucristo, empieza a luchar contra usted mismo, amén, en su interior. Y cuando empieza a ver que el refrigerador ya está vacío, que no hay, que ya las carteras de carne ya se están acabando, cuando empieza a ver que ya no puede pagar el internet, amén, aleluya, y que ya está acostumbrado a estas cosas, pero ya no alcanza, entonces empieza a dejar el reino espiritual y empieza a ganar en el reino material, amén, aleluya. Y ahí se enfrentan reino contra reino, amén, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que el Señor anda buscando hombres valientes y esforzados, amén, aleluya. Aleluya. Así como Gedeón, amén, aleluya, como en los tiempos de Gedeón. Y dice: y todo esto será principios de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, amén, aleluya. Cuando usted vea que empieza a aborrecer a su hermano, amén, y cuando vea que unos a otros empiezan a entregarse, y cuando vean que también su hermano lo empieza a aborrecer a usted, entonces prepárese, porque el fin ya está cerca, amén, aleluya. Pues esto es lo que dice la palabra del Señor, que unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, amén, aleluya. Hemos visto varios que nos empezamos a enfriar, amén, espiritualmente. Y dice que la causa es porque se ha multiplicado la maldad en el mundo, amén, aleluya. Por eso el amor de muchos se está enfriando en estos últimos días. Pero cuando usted vea, hay un dicho muy malo por ahí, amén, que dice la gente, que cuando usted vea las barbas de su vecino cortar, échelas de usted a remojar, amén, aleluya. Pues cuando vea estas cosas, amén, es porque ya el fin está cerca, hermano. Usted prepárese, amén, aleluya. Cuando vea que otros se están enfriando, usted empiece
a ser un hombre valiente en las cosas del Señor, a esforzarse cada día más en las cosas del Señor. Y dice, por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, aleluya. Como les decía yo, lo difícil no es entrar, no es venir a la casa del Señor, no es caminar en los caminos de Jesucristo, venir y recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, sino lo más difícil es permanecer en los caminos del Señor. Amén, aleluya. Y esto es lo que el Señor se agrada, de los que permanecen en sus caminos. Amén, aleluya. En los tiempos de los jueces, amén, aleluya, de la palabra que leímos ahí en Jueces capítulo 6, nos enseña el libro de los jueces, hermanos. Al final del libro de los jueces dice que en estos tiempos de los jueces la gente hacía lo que mejor le parecía, le hacía lo que se le venía en gana, porque no había rey, no había autoridad y nadie obedecía a nadie, sino lo que mejor le parecía, eso hacía la gente en esos tiempos. Amén, aleluya. Y al parecer, amén, no están muy distintos a los tiempos de hoy, porque la gente hoy en día, aunque hay una autoridad, aunque hay un gobierno, la gente hace lo que mejor le viene en gana. Amén, aleluya. Y la palabra del Señor nos enseña aquí en el libro, en el Jueces capítulo 6, que en estos tiempos los hijos de Israel hicieron lo malo otra vez ante los ojos del Señor. Amén. Se apartaron del camino del Señor, ya no buscaron más los caminos del Señor. Amén, aleluya, sino que se apartaron de la ley del Señor y empezaron a servir a los ídolos, empezaron a servir a Baal, amén, a los Baales. Y dice la palabra del Señor que el Señor entregó a este pueblo en manos de unos enemigos. Amén. Los entregó por su mala desobediencia, amén, por su desobediencia, los entregó en las manos del enemigo, amén, de un pueblo de Madián, amén, de los madianitas. Dice que los entregó a ellos, y estos madianitas, amén, les hicieron la vida imposible al pueblo de Israel en estos tiempos. Amén. Todo por no obedecer en los caminos del Señor, todo por su desobediencia. Amén. El Señor los entregó a la perdición, los entregó al enemigo. Amén. Y ya no los defendía más. Y dice la palabra del Señor que estos madianitas, cuando eran los días de la cosecha, amén, aleluya, estos hombres de Israel trabajaban todo el año arduamente, amén, trabajaban de sol a sol para sembrar las tierras. Y cuando venía el tiempo de la cosecha, venían los madianitas y traían a toda su familia, y traían a todos sus animales, sus ganados y todo lo que tenían. Y dice que arrasaban con todo lo que habían cosechado los israelitas, amén, aleluya, y no les dejaban nada. El día de la cosecha, hermanos, representa el día del Pentecostés en la Biblia, amén. Bíblicamente, el día del Pentecostés es el día de la cosecha, amén. Y cuando el cristiano va a recoger frutos, amén, si usted trabaja todo el año, toda la temporada, y cuando usted va a recoger los frutos, cuando va a venir el día del Pentecostés, por apartarse de la palabra del Señor, por endurecer su corazón y desobedecer a las cosas de Dios, el Señor lo entrega al enemigo, amén, aleluya. El Señor lo entrega a una mente reprobada, y en lugar de cosechar, amén, ese fruto del Espíritu Santo, amén, como en el día del Pentecostés, usted recoge para pura maldición, amén, aleluya. Cuando desobedecemos a la palabra del Señor, amén. Y así le pasaba en estos tiempos al pueblo de Israel, amén, aleluya, por apartarse de los caminos del Señor. Y dice que la mano de Madián prevalecía y prevalecía, y cada vez era esto, amén, aleluya. Y el pueblo del Señor, amén, el pueblo de Israel ya estaba bien espantado. Ya no hallaba qué hacer, amén, aleluya. Y dice que empezaron a construir cavernas con piedras, empezaron a esconderse en cuevas, amén, aleluya. Y empezaron a hacerse lugares fortificados
para que el pueblo, para que no los atacara el enemigo, amén, aleluya. Ya el enemigo los tenía bien espantados, hermanos. Ya no salían de sus casas, ya no salían de sus cuevas, amén, y no hallaban qué hacer, amén, aleluya. Cualquier cosa, cualquier virus los espantaba, amén, aleluya, y ya no querían salir ni adorar al Señor, no querían salir a agradecer al Señor en el templo del Señor, amén, aleluya. Como en estos tiempos podemos ver de igual manera que hay muchos que se han enfriado y que se han apartado de los caminos del Señor, que han dejado los caminos del Señor, amén, y el miedo los tiene encerrados en sus casas, amén. El miedo los tiene acorralados, amén, aleluya, porque no hay libertad en sus vidas, amén, porque no han seguido los mandamientos del Señor, amén, como este pueblo de Israel. Y cada vez dice que salían y los dejaban sin nada, amén, aleluya. Pero dice la palabra del Señor que el Señor, viendo desde los cielos, amén, ese pueblo que no se humillaba, amén, que no pedía, que no se humillaba delante del Señor, amén, aleluya, pero viendo desde los cielos, el Señor, como puede ver todas las cosas, amén, aleluya, dice que vio a un varón, y este varón dice que andaba sacudiendo el trigo en el lagar, amén, aleluya. Los ojos del Señor estaban puestos sobre ese varón, amén, ese varón esforzado que salía y sacudía sin importarle la presencia del enemigo, amén, sin importarle que el enemigo lo pudiera ver, amén, aleluya. Él salía y sacudía el lagar para después esconderlo, amén. Sacudía el trigo, cosechaba el trigo, amén, aleluya. Mientras todos los demás estaban escondidos, dice la palabra del Señor que este varón llamado Gedeón salía y sacudía el trigo, amén. Él iba a levantar la cosecha, amén, aleluya, sin importarle nada, sin importar lo que el enemigo le pudiera hacer, amén. En esta hora, amén, aleluya, nosotros sabemos, hermanos, que el Señor premia la puntualidad de usted y premia, amén, aleluya, que cada uno de ustedes se esfuerce en venir y adorar al Señor aquí en su casa, amén, aleluya. El Señor sabe, amén, aleluya, que usted viene cansado de su trabajo, que usted viene fatigado tal vez de los problemas y de aguantar a sus jefes allá en el trabajo, pero el Señor puede ver con sus ojos desde el cielo, amén, aleluya, y sabe que usted va a recibir una recompensa de parte de Dios por este momento que viene a agradecerle al Señor, amén, aleluya. Porque en una ocasión Pedro le preguntó y le dijo al Señor: oye, Señor, nosotros hemos dejado nuestras barcas, hemos dejado todos nuestros negocios de la pescadería y hemos abandonado nuestras familias allá en nuestras casas, ¿y qué vamos a obtener? Y dijo el Señor: de cierto te digo, Pedro, que no hay quien haya dejado todo por mí, que no haya de tener su recompensa, amén, aleluya. De esta forma, amén, aleluya, nosotros también, hermanos, todas las cosas que hagamos para el Señor, todas las cosas en las que nos esforcemos en el Señor tiene una recompensa para cada uno de nosotros, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor que el Señor puso sus ojos sobre aquel hombre llamado Gedeón, amén. Y dice que llegó el ángel del Señor donde estaba aquel y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, amén. Y Jehová está contigo en esta tarde, varón y varona esforzada y valiente, porque el Señor sabe el esfuerzo que estás haciendo en esta tarde por venir aquí a su casa, amén, aleluya. Pero habemos muchos, así como Gedeón, amén, aleluya. Dice que Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Dios le estaba diciendo a aquella persona: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová está cada día contigo, amén, aleluya, porque tú te esfuerzas en venir hasta la casa del Señor, como decía mi hermano Pablo, amén, aleluya, que él se esfuerza en venir desde allá hasta acá, amén, aunque ya le han dado varios paros
varios infartos, amén, aleluya, pero él se esfuerza y el Señor lo va a recompensar en gran manera, mi hermano, amén, aleluya, y a cada uno de nosotros, amén. Pero Gedeón decía, pero ¿cómo es que el Señor está conmigo? Si Dios estuviera conmigo, no me pasara esto, amén. Si Dios estuviera conmigo, yo no me hubiera quedado sin trabajo. Si Dios estuviera conmigo, pues mi esposa no se hubiera ido, amén, aleluya. Si yo estuviera conmigo, nada me ocurriera, amén, aleluya. Si Dios estuviera conmigo, no me faltaran alimentos en mi casa, amén, aleluya. Pero esto todo es para honra y gloria del Señor, amén. El Señor sabe, amén, aleluya, todas las cosas que necesitamos y Él nos las da, amén, aleluya. Esa es la palabra del Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas llegarán por añadidura, amén, aleluya. Que no nos preocupemos por las cosas, amén, por lo material, gloria a Dios, aleluya. El Señor quiere valientes, amén, aleluya, cada día esforzados y valientes. Podemos ver personas valientes que se han esforzado y han recibido cosas de Dios, amén. Como Daniel, dice la palabra del Señor que era un hombre valiente, amén. Y dice que cuando el rey de Babilonia mandó a decir y anunció un edicto y dijo que todo aquel que adorara a otro Dios, que no fuera su Dios de él, que no fuera la imagen a la que había levantado, iba a ser echado al foso de los leones. Dice que Daniel, siendo un hombre valiente y no importándole estas cosas, amén, no importándole las amenazas del enemigo que nos hace, dice que abrió sus ventanas de su casa y oraba 3 veces al día, de igual forma como lo hacía normalmente, amén. No le importó las amenazas del enemigo. El Señor quiere personas, hombres y mujeres valientes en estos días, que hagan estas cosas, amén, que no importándole las amenazas del enemigo, amén, aleluya. Dice la palabra del Señor ahí en el libro de Samuel que había un gigante, amén, que amenazaba al pueblo de Israel cada día, y que este gigante retaba al pueblo de Israel y decía: mándeme a un hombre para que pelee conmigo, yo y él pelearemos, y si él me gana, nosotros le serviremos, y si yo le gano, entonces ustedes nos servirán a nosotros. Y dice que salió un joven valiente, amén, aleluya, llamado David, y este hombre se enfrentó a aquel gigante, amén, aleluya, sin importarle las cosas que aquel gigante decía, sin importarle que aquel gigante era un hombre de guerra, un hombre con armamento, amén, aleluya. Pero aquel gigante quería que David se enfrentara cuerpo a cuerpo con él, con las mismas armas que él traía. Porque cuando David dice que llegó con un palo, dijo: pues que soy un perro para que vengas a mí con palo. Y este gigante, amén, aleluya, quería que David se enfrentara con las mismas armas, amén, aleluya. Pero dice la palabra del Señor, el enemigo, amén, aleluya, quiere que nosotros lo enfrentemos a él con las mismas armas, con las mismas palabras que él nos dice, con las mismas maledicencias que él echa. El enemigo siempre quiere que nosotros nos enfrentemos a él con esas mismas palabras, que le hagamos frente con esas mismas palabras. Pero los hombres valientes de Dios, amén, enfrentamos estas cosas con el poder de la palabra, amén, con la armadura de Dios que nos ha dado, amén, aleluya, con la espada de la fe, dice la palabra del Señor, que debemos enfrentar estas cosas, amén. Que de esta forma debemos de ser hombres valientes y esforzados, amén, aleluya. Podemos ver, amén, los valientes de David, amén, aleluya. Podemos ver hombres valientes en los tiempos de David. Dice que en los tiempos de David nombra varios hombres valientes. Dice que en una ocasión todos huyeron, amén, aleluya. Todos los demás guerreros huyeron. Pero hubo un hombre valiente que se quedó en aquel lugar y mató él solo 800 personas, amén, y quedó escrito en este libro para memoria de todos, amén, aleluya. Esos hombres valientes de hoy en este día
quedarán escritos en la memoria del libro de la vida, amén, aleluya. Todos los hombres esforzados y valientes de estos tiempos quedarán escritos en el libro de la vida, porque así lo ha dicho la palabra del Señor. Dice que otro de los hombres valientes, venían el pueblo filisteo, amén, venía a atacar al pueblo de Israel, amén, y dice que había un sembradío, amén, no recuerdo si era de trigo o no recuerdo qué era el sembradío que estaba en aquel lugar, y dice que aquel hombre se paró en medio de esa tierra, amén, aleluya, se paró en medio y ahí defendió aquel lugar, amén, defendió aquella tierra, y dice que tomó la espada y la espada se le quedó pegada en su mano y derrotó a todos aquellos hombres, amén, aleluya, que dice que la espada ya no se le podía despegar de su mano, amén. ¿Cuántos hombres valientes en esta tarde que pueden tomar la espada de la fe, amén, aleluya, la palabra del Señor, amén, aleluya, esta espada, y no despegarla de su mano, amén, aleluya, no despegarla de su mente, amén, aleluya, y mediten día y noche en esa palabra, gloria a Dios? ¿Cuántos hombres valientes que se puedan parar en aquella brecha, en aquella encrucijada del camino y decirle a Satanás, de aquí para acá ya no pasas, amén, aleluya? ¿Cuántos hombres valientes que le puedan decir a Satanás, ya no puedes tocar mi vida, porque ha sido cubierta con la sangre del Cordero, amén, aleluya? Estos hombres valientes y esforzados son los que el Señor quiere en esta tarde, amén, en estos días y para estos tiempos, amén, aleluya, como estos hombres que nombra David, amén, de los valientes de David, gloria a Dios, aleluya, de estos valientes que pueden arrebatar el reino de los cielos, amén, gloria a Dios. Cada uno de los valientes que ha sido nombrado en esta palabra, amén, y sus nombres han quedado escritos aquí en el libro de la vida, amén. Así, de esta forma, hermanos, cada uno de nosotros, amén, que nos esforzamos cada día y que somos hombres valientes, que podemos salir y decirle al mundo, amén, las buenas nuevas de salvación, que podemos llevar el evangelio a los hogares, amén, no importándole lo que nos digan, amén, aleluya, no importando cuáles sean los problemas o las circunstancias, el Señor tiene un galardón para cada uno de nosotros, gloria a Dios, aleluya. En esta tarde, amén, yo los invito a que se pongan de pie, amén, gloria a Dios.